Cientos de ciudadanos venezolanos que la noche de este lunes impidieron el tránsito en el puente internacional de Rumichaca, frontera de Ecuador y Colombia, desbloquearon la vía y la circulación ahora se encuentra habilitada, según informó la Policía Nacional. Sin embargo, los migrantes buscan que el gobierno ecuatoriano les conceda un salvoconducto que les permita llegar a Chile y Argentina, su destino final. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Está ahora mismo en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Alberto Velastegui. Él es viceministro de Movilidad Humana. Señor viceministro, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Y el gobierno ha explorado concretamente su viceministerio, que usted es el hombre que está a cargo de este tema fundamentalmente, ha explorado la posibilidad de dar paso a este pedido de los ciudadanos venezolanos, aquellos que sostienen tener visa para ingresar al Perú, a Chile, a Argentina, y que solamente quieren utilizar el ingreso al Ecuador de paso. Están hablando de un salvoconducto. ¿Esto es posible? Efectivamente, el gobierno está haciendo ese análisis. Hemos tenido varias reuniones a nivel interinstitucional y consideramos en inicio que es factible y que es pertinente que en el momento en que se produzca la evidencia de una visa vigente y válida a un tercer país, el ciudadano venezolano pueda efectuar el transporte, el tránsito por territorio ecuatoriano. La situación es que tenemos que definir este mecanismo a la luz del decreto y tendríamos que desarrollar, más bien dicho, estamos desarrollando un mecanismo para que el Ejecutivo pueda validarlo y podamos tener la factibilidad de dar esa facilitación a quienes tienen una visa. Pero el paso por el territorio ecuatoriano seguramente no es de manera autónoma, seguramente tendrá que poner el Estado ecuatoriano un transporte que sirva de puente para que atraviese todo el territorio ecuatoriano y le deje al ciudadano venezolano con la visa habilitante para los países del sur del nuestro. Ciertamente lo que existe es una coordinación también con organismos internacionales. Este proceso se llama transporte humanitario. Más que un corredor humanitario, se llama transporte humanitario. Lo hemos hecho anteriormente con otros ciudadanos venezolanos en otras situaciones de mayor vulnerabilidad. Y lo que tendríamos que hacer en este desarrollo es tener ciertamente la fortaleza de los organismos para que faciliten los mecanismos de tránsito hacia la frontera sur. Ahora, señor viceministro, ¿este transporte humanitario se lo podría considerar solamente de forma temporal? Bueno, si la medida se adopta, porque es un proceso que estoy compartiendo, se está analizando, si la medida se adopta, deberemos tener nosotros la certeza de las facilidades y de las competencias que tienen los organismos internacionales para brindarnos el respaldo en las acciones que deseamos emplear. Lo que deseamos es que haya un tránsito que garantice la seguridad y la facilidad de poder transitar de la frontera norte en Rumichaca a la frontera sur en Huanquizas y que el ciudadano tenga la facilidad de ingresar al territorio peruano. Tomando en cuenta las condiciones lamentables en las que llegan los ciudadanos venezolanos a la frontera colombo-ecuatoriana, ¿qué tan rápido puede resolver el Estado ecuatoriano este pedido en función del número también de ciudadanos venezolanos que tengan documento habilitante para ingresar a otros países? Aspiramos concluir este mecanismo en los próximos días, es decir, no va a tomar mucho tiempo. Estamos haciendo una medición del impacto y de las facilidades que van a requerir los ciudadanos que ya se han acercado a frontera. Ciertamente no tenemos en este momento un número significativo, han sido escasos ciudadanos que tienen esta condición actualmente, ¿no? Pero no por el número vamos a demorar. Vamos a tener una respuesta oportuna y podremos informarles en los próximos momentos. Pero obviamente tendrán que demostrar con el documento habilitante la posibilidad de ingreso a otros países del sur del nuestro. Efectivamente. Si no, no procedería a ninguna facilidad. Lo más importante es que la visa esté válida y vigente, para lo cual hemos solicitado a los países vecinos que nos hagan llegar modelos de las visas que emiten para poder tener certeza para validarlas, que la visa es correcta y que ciertamente le ampara
a un tercer estado con el permiso de residencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienen una visa, digamos, de Chile, pero igual tienen que pasar por Perú, pero no tienen la visa de Perú? Se van a quedar en la mitad, se van a quedar de igual manera en nuestro país, porque por más que tengan esa visa de un tercer país, que en este caso sería Chile, igual no podrían contar con la que necesitan para poder seguir su camino, y ahí se van a tener que quedar en nuestro país. Es un proceso de articulación que estamos generando. Hay diálogos con los países que se ha mencionado, con Chile, con Perú. Es decir, que Perú también tendría que hacerlo de esta forma. Y efectivamente tenemos necesidad de que haya una certeza con relación al transporte del ciudadano, para que no tenga ninguna dificultad en una de las fronteras. Si no existiera esa garantía, no tendríamos cómo dar paso a ese tránsito. Ahora, señor viceministro, ¿qué planea hacer el Estado ecuatoriano respecto de este aparente vacío que existe en el decreto? Me refiero a los ciudadanos venezolanos que ingresaron después del día 26 de julio y antes del día 26 de agosto. Es decir, esos ciudadanos están en una suerte de limbo. Sí, bueno, usualmente cuando se manejan los temas de movilidad humana migratorios, se generan periodos de tiempo para poder marcar los espacios en los cuales se van a determinar políticas. De otra manera, si nosotros generamos un periodo mucho más cercano, en vez de haber colocado 26 de julio, hubiéramos colocado 25 de agosto y hubiéramos hecho público el decreto el día 26 de julio, lo que habríamos podido tener es lo que se denomina una llamada. Es decir, habríamos tenido muy probablemente un ingreso mucho mayor de ciudadanos venezolanos que, con la certeza de poder acceder a una visa en una condición particular, ¿no?, que es una visa en realidad generosa por parte del Estado cuanto a las características de la misma, nos podría haber ocasionado dificultades en el objetivo final que tiene el Estado ecuatoriano. El objetivo final es tener una migración ordenada, regular y segura. Y cuando hablamos de una migración ordenada, queremos flujos ordenados. Ustedes han visto que hasta el momento no hemos tenido flujos ni ordenados, ni seguros, ni regulares, ¿no? Gran parte regulares, sí, pero muchos de ellos irregulares. Entonces, habríamos generado una visión adversa. Ese fue el motivo por el que se generó y se planteó de la manera que salió el decreto. Seguramente en un futuro, con la información que se produzca a través del registro migratorio que va a producir el Ministerio de Gobierno, habrá la posibilidad de determinar nuevas políticas públicas, y en esas nuevas políticas públicas podrá analizarse la pertinencia de emitir otras directrices para soluciones en los casos que sean pertinentes. Ahora, hablando justamente de esa migración ordenada y controlada, ¿cómo van los preparativos para el censo de extranjeros que se va a realizar en nuestro país? ¿Cuándo va a iniciar? ¿Va a ser un censo obligatorio? Bueno, la figura del censo per se y la política del manejo y la administración del mecanismo está a cargo del Ministerio de Gobierno, pero ciertamente dentro de las articulaciones que hemos hecho, de la información que conocemos, va a haber una figura en donde el registro migratorio, alias censo, el registro migratorio tenga un proceso que utilice mecanismos biométricos. Lo que se desea es garantizar el conocimiento, la caracterización del ciudadano para poder viabilizar las acciones pertinentes y la regularización posterior. En la práctica se va a levantar una identidad en el Ecuador de los ciudadanos venezolanos. Efectivamente. El objetivo es tener esa información. Recuerdo que la Cancillería estuvo impulsando el año pasado ya un registro migratorio voluntario, ¿no? El registro migratorio voluntario son figuras que adaptan otros estados. El año pasado la impulsó Colombia, tuvo bastante éxito, hizo un registro masivo. Ciertamente el número de ciudadanos venezolanos es mucho mayor al que tiene actualmente Ecuador, y pudo registrar más de 400,000 ciudadanos venezolanos, sobre los cuales estableció políticas públicas. Una de esas políticas públicas posteriores fue una regularización. En el caso nuestro, la intención es efectivamente que el registro migratorio que va a levantar el Ministerio de Gobierno permita conocer características de esta ciudadanía
para poder nosotros orientar políticas públicas. Hablamos políticas públicas dirigidas a facilidades eventualmente educativas, de salud, de infraestructura y ciertamente vinculadas con la regularización que la Cancillería tiene a su cargo. Ahora, no es un censo propiamente dicho, porque no es que el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones va a ir a ubicar dónde están los ciudadanos venezolanos, sino que los va a convocar a que empiecen un proceso de regularización, so pena de que si no lo hacen van a estar en desventaja de sus compatriotas y por supuesto de los ecuatorianos que tenemos todos los derechos como ciudadanos de este estado. Así es, Freddy. El censo propiamente y de manera técnica es el que se realiza cuando se produce el Censo Nacional de Población, que va a ser el próximo año. Y sí, están ya registrados, y por eso consta en el decreto, están ya registradas ciertas características que a través del censo vamos a hacer de manera normal, como lo ha hecho el INEC, el próximo año. El registro migratorio, que es el proceso que podemos realizar ahora y que está dirigido a los ciudadanos venezolanos que van a tener la posibilidad de regularizarse, tiene esa virtud. Es decir, darle la capacidad al ciudadano venezolano de visibilizarse, de dar a conocer su información y poder nosotros proceder a la regularización en unos casos y en otros eventualmente la medición de las políticas que habíamos comentado. Pero este censo, por ejemplo, podría ser tomado como un requisito, digamos, para conseguir un trabajo. Entonces se solicita el censo un poco para saber que para que las personas se vean obligadas, digamos, a asistir, porque si es opcional y no es obligatorio, pues muchos, ¿qué tan real va a ser? Entonces muchos no asistirán. Es también una afirmación completamente precisa, María Carmen. En realidad es un censo voluntario, no es un censo obligatorio. Lo que se está dejando al ciudadano es la libertad de elegir y de poder acceder a un proceso de regularización o de estar registrado para una política pública posterior. No cabe generar una obligación al ciudadano a que se desea registrar en este momento. Y me refiero yo a las experiencias que ha habido en otros países. El más reciente que había mencionado es Colombia. Se hizo un registro voluntario, es decir, el proceso de socialización de información permite que el ciudadano conozca que pueden existir posibilidades para su persona, para su familia, en el momento que se grafican las condiciones en las que vive, las necesidades que tiene, la visión o el plan de vida que propone. Entonces, eso lo que permite es que el Estado tenga esa información y pueda tamizarla a través de los distintos entes del Estado y generar políticas posteriores. Pero el incentivo va a ser muy grande porque de otra forma van a quedar fuera de la legalidad los ciudadanos venezolanos que no acudan a este llamado y se van a quedar de manera irregular en nuestro país, cuando aquellos ciudadanos venezolanos que sí acudan a este llamado tienen la posibilidad de regularizarse y acceder a muchísimos derechos que tienen en nuestro país. Tenemos que tener presente que el decreto prevé un proceso muy específico, ¿no? Y en ese proceso se establece una amnistía migratoria. La amnistía migratoria tiene un componente vital que es la condonación de la multa migratoria por haber quedado en irregularidad. Nosotros hablamos de que del universo de ciudadanos venezolanos que llegaron hasta el 26 de julio, muchos de ellos, la gran mayoría probablemente, han pasado el periodo de permanencia autorizado en el país de los 6 meses. Ya están ilegales. Y están irregulares, ¿no? Están irregulares. Pero más de eso, tienen que haber ingresado a través de uno de los puntos de control fronterizo establecidos por el Ministerio de Gobierno. Al cumplir esas dos condiciones, tiene la posibilidad de acceder a una regularización posterior. Entonces, la regularización está basada en estos dos elementos propositivos. El uno, el ingreso a través del punto de control fronterizo regular, y el otro, haber superado o haber permanecido en el tiempo que marca la norma. Entonces, cuando hablamos del registro, muchos ciudadanos van a poder regularizarse por el mero hecho de cumplir esta normativa. Otros ciudadanos que no entraron regularmente, ¿no? O que, como mencionaba Freddy, no pasó a través del registro, no van a poder regularizarse, ¿no? Son condiciones que tienen que definir y a las cuales van a acceder voluntariamente los ciudadanos. Como no todos tienen cómo regularizarse,
porque no todos han entrado a través del punto de control fronterizo, entonces el Estado va a tener cómo tomar una decisión posterior en base a quienes se hayan registrado. Si no se han registrado, ciertamente la capacidad de generar una nueva política va a ser mucho más complicada. Y eso quería consultarle precisamente. Va a haber un grupo de ciudadanos venezolanos que por temor a cualquier situación que ellos puedan suponer no se registran teniendo los requisitos para hacerlo. Otros que están en nuestro país y que como no ingresaron por un punto oficial, formal a nuestro país, no tienen los requisitos cumplidos. Y otro tercer grupo de ciudadanos que ya estando en territorio ecuatoriano y habiendo o no llegado legalmente a nuestro territorio, cometieron algún tipo de delitos, porque ese también es otro requisito. ¿Qué se va a hacer mañana más tarde con ese grupo de venezolanos que no sabemos la dimensión que va a tener? Bueno, el propósito de la Cancillería en este momento es tener la posibilidad de generar un mensaje para convocar a los ciudadanos venezolanos al proceso de regularización. Si bien la información ya ha estado emitiéndose desde hace aproximadamente un mes, ¿no? Un poquito más de un mes, nosotros vamos a insistir con la información cabal a través de los colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil, a través de los propios organismos internacionales, porque lo que se necesita en este momento es que la información llegue apropiadamente al ciudadano venezolano, para que el ciudadano venezolano opte adecuadamente por las líneas de gestión que sean de mayor interés para su porvenir y para su regularización en el Estado ecuatoriano. Tenemos todavía pendiente varias semanas, si no meses, hasta el inicio del proceso de regularización, que es en el mes de octubre. Es decir, tenemos la capacidad, con la ayuda de ustedes, justamente a través de los medios de comunicación, de llegar a los ciudadanos venezolanos para que paulatinamente vayan conociendo cuáles son las facetas que deben cumplir, los documentos que deben reunir, que son 2 básicamente, y que puedan concurrir al mecanismo del registro a cargo del Ministerio de Gobierno y posteriormente a la regularización. Ahora, señor viceministro, en los últimos días han entrado miles de ciudadanos venezolanos que ingresaron antes de que entrara en vigor esta medida. En la última semana se estima que entraron más de 20,000 ciudadanos venezolanos. ¿Qué va a significar esto para el país cuando ya hay muchos albergues que están saturados? Bueno, habíamos mencionado que el Estado ecuatoriano es un Estado generoso, es un Estado hospitalario. El ciudadano ecuatoriano se ha caracterizado por tener esas virtudes, esas cualidades. Y de la misma manera que nosotros hemos abierto las puertas, no solamente a los ciudadanos venezolanos, sino a otros, muchas nacionalidades en el pasado, ¿no? Nosotros también hemos recibido iguales beneficios en algunos estados donde nuestros connacionales han viajado y que han hecho el esfuerzo de emigrar por distintos motivos, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino varios países de Europa como España y como Italia, que son principales espacios. Bueno, en este caso puntual, el Estado ecuatoriano lo que desea es organizar, vuelvo nuevamente a los principios rectores de lo que establece el Pacto Mundial para las Migraciones. Los principios rectores hablan de una migración ordenada, regular y segura. Ordenada implica que los flujos tienen que tener unas características que permitan ser asimilados por el Estado que los recepta, que vengan justamente dentro de ciertas normativas para que puedan ser incluidos en la sociedad. Si no tenemos unos flujos ordenados, lo que se produce es un probable exceso de recepción o la dificultad de poderles vincular con sectores rurales, porque no necesariamente vienen todos a las principales ciudades. El movimiento de los flujos ordenados implica poder situar a estos ciudadanos de una manera adecuada. Y cuando hablamos de un flujo regular, evitamos que entren de manera irregular. Queremos que entren regularmente y que se regularicen también. La regularización les da la regularidad dentro del Estado ecuatoriano. Y la seguridad es una garantía que el Estado también busca para estos ciudadanos, ¿no? Nosotros necesitamos que ellos no entren en los procesos de trata, que no entren en los procesos de tráfico de migrantes, que no caigan en las redes delictivas, en los coyoteros. Ahora, esto es inevitable. Esto es inevitable y va a suceder. En muchos casos sucede. Es una situación lamentablemente que va concomitante con los procesos de migración, sobre todo cuando se producen las crisis que generan estas emigraciones. Nosotros somos muy conscientes de la crisis que tiene actualmente Venezuela y es el motivo por el cual los ciudadanos se ven obligados a salir. Entonces, esos procesos, la única manera de poderles dar forma es a través de normar ese mecanismo
para garantizar no solamente la inclusión económica y social de los ciudadanos que llegan, sino también para garantizar el bienestar de la población que les recibe, que es fundamental y que es una de las orientaciones del Ejecutivo. Entonces, en ese balance, lo que nosotros esperamos es que estos flujos, al tener ya una organización más adecuada, puedan poco a poco ser asumidos y ser asimilados dentro de la sociedad ecuatoriana. Señor viceministro, una última consulta, ojalá sea posible una respuesta breve porque nos hemos agotado el tiempo. Hasta el momento están alrededor de 300,000 venezolanos dentro de nuestro territorio, al menos ese es el número que oficialmente se conoce, y según las previsiones de Naciones Unidas, a diciembre se esperaba tener dentro del territorio ecuatoriano más o menos 500,000 venezolanos, pero estas previsiones de Naciones Unidas fueron hechas antes de esta medida migratoria tomada por el Ecuador, me refiero a la visa humanitaria. Imagino que este 500,000 de venezolanos no llegará a cumplirse hasta diciembre, sino un número menor, posiblemente. Los fenómenos migratorios tienen la característica de ser muy dinámicos y de no ser predecibles. Hace 2 años no podíamos conocer cómo iba a darse este resultado. No nos hubiéramos imaginado ninguno de los países, ¿no? Actualmente, a la fecha de hoy, son ya 400,000 los ciudadanos que se encuentran en el país. Wow. De acuerdo a las cifras de los saldos migratorios, son 380 y poco más. Son cerca de 400,000 ciudadanos venezolanos que se registran en el saldo migratorio solo considerándole desde el año 2016, ¿no? Entonces, vemos que los flujos van modificándose y van incrementándose paulatinamente. La medida que vamos a generar nosotros ciertamente es un proceso de poder generar una recepción de una manera más organizada, ¿no? Esa recepción no podemos cuantificarla justamente por lo que menciono. Los flujos no son fácilmente predecibles. No sabemos cuál va a ser la reacción en los distintos países en donde tenemos los consulados que van a emitir visas. No conocemos cuál va a ser la reacción inicial. Hemos visto una medida muy tenue en inicio de aplicaciones, ¿no? Hemos conversado con los gobiernos que han impuesto ya visas como Perú y Chile y conocemos que en todos esos casos el proceso inicial es bastante lento hasta que comience el ciudadano a percibir que existe un mecanismo de ingresar regularmente y ese mecanismo se va agilitando y va incrementándose con el tiempo. Es decir, hoy que estamos en el mes de agosto, me parece que las previsiones y las proyecciones del Banco Mundial, de los organismos de Naciones Unidas, son todavía válidas. Quizás podamos hacer un análisis de aquí a unos 2 meses y tener mayor certeza en qué condiciones nos encontramos. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, detalles de la aplicación de este decreto que ya rige en relación al ingreso de ciudadanos venezolanos a nuestro país. La búsqueda de un corredor, un transporte humanitario para aquellos ciudadanos venezolanos que dicen tener documentos habilitantes para el ingreso a otros países diferente al nuestro, que aspiran tener un salvoconducto y llegar a ese destino. Doctor Carlos Alberto Velastegui, viceministro de Movilidad Humana, queremos agradecerle por habernos atendido. A ustedes, un gusto estar con ustedes esta noche. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visite nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.